que tenerle una buena comida, todavía tengo que lavar en el caso de las madres o los padres que lavan, y muchas cosas, amén, y ponemos tantas excusas para seguirle a nuestro Dios, cuando es un privilegio. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que estaría con usted y conmigo desde el principio hasta el fin. Esa es una gran bendición. Muchas veces nos sentimos solos, muchas veces sentimos que no podemos. Esa es una gran promesa, el seguirle a Él y saber que Él va a estar con nosotros desde el principio hasta el fin. Aparte, dice la palabra de Dios que Él iba a ser su proveedor, su pronto auxilio en las tribulaciones, su roca fuerte. Iba a ser su protector. Incluso uno de los salmos dice que si nos refugiamos bajo la sombra del Altísimo, no va a haber nada que nos pueda tocar. Dice la palabra de Dios también que Él iba a proveer en cada situación, no importa cuán grande sea su problema, no importa cuán grande sea su tempestad, sea poca, sea grande, nuestro Dios es más poderoso, amén. Y Él prometió resolver esa situación por usted. Y sabe, no se quedó en eso, le prometió vida eterna a usted. Es algo maravilloso, amén. El seguirle a Cristo, el decidir seguirle a Cristo contrae muchas bendiciones. Y pensamos, es que si sigo a Cristo voy a perder mi trabajo, es que si sigo a Cristo puedo perder hasta mi familia porque ya no le voy a hacer lonche a mi esposo, muchas cosas. Pero seguirle a Cristo todo lo contrario. Su vida va a ser llena de bendiciones. Pero con esto no le estoy diciendo que no va a haber pruebas, con esto no le estoy diciendo que no va a tener más problemas. Al contrario, dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. La palabra de Dios nunca nos promete una vida color de rosas aceptándole a Él. La palabra de Dios nunca nos promete que los problemas se acabarían aceptándole a Él y que nuestra vida iba a ser felices para siempre como en los cuentos. La palabra de Dios incluso nos dice: ¿quieres seguirme? Toma tu cruz cada día y sígueme. Eso simboliza que va a haber pruebas por las cuales vamos a pasar. Va a haber circunstancias por las cuales vamos a pasar, donde quizás van a ser difíciles para nosotros. Pero tenemos a Él, al Dios Todopoderoso. Muchas veces nos quedamos con esa palabra de venid a mí. Y venimos delante de Él, le aceptamos, pero al cabo del tiempo nos vamos apartando. El fuego que había en nosotros se empieza a consumir, se empieza a apagar, poco a poquito, y no nos damos cuenta, ¿eh? No nos empezamos a dar cuenta de cuando ya empezamos a faltar a la iglesia, de cuando empezamos a dejar de orar, de cuando empezamos a dejar de ayunar, porque ese fuego se fue atenuando poco a poco, muy sutilmente, porque el diablo sabe ser sutil. Dice la palabra de Dios que el diablo no se le va a presentar con cuernos y cola y queriéndolo asustar. El diablo se le va a aparecer como algo hermoso. Y así es como se empieza a aparecer en nuestras vidas y empezamos a perder ese fuego que había en nuestro interior. Debemos de permanecer en Él. Dice la palabra de Dios: permanezcan en mí. Si va conmigo, por favor, Juan, capítulo 15. La palabra de Dios, le repito, no se quedó en el venid a mí. Jesús, cuando hizo el llamado, cuando llamó a sus discípulos, no se quedó en el venid a mí. Porque venir es como, vamos a la iglesia y usted vino una vez, vino a la iglesia. Pero otra cosa es permanecer viniendo en la iglesia, amén. Es muy diferente ir al parque una vez que permanecer estar yendo al parque, amén. Que permanecer así, estar haciendo cosas. Es demasiado diferente. Juan, discúlpame, Juan capítulo 15, versículo 4. La palabra de Dios dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano
no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y es algo muy importante. El primer mandato que les da es permanecer en mí. Y yo voy a permanecer en vosotros. Es algo muy importante. Muchas veces aceptamos seguir a Cristo. Aceptamos el llamamiento de venid a mí. Pero muy pocas veces seguimos el mandamiento de permanezcan en mí. Nos habla el Señor y lo aceptamos, le creímos y recibimos ese fuego en nuestro interior. Pero no seguimos avivando ese fuego, no seguimos poniéndole aceite a nuestra lámpara, por lo tanto el fuego se va a apagar. Tarde que temprano, quizás no va a ser de sopetón como se dice, quizás no va a ser algo repentino, que de un minuto para otro ya no hay fuego. Pero tarde que temprano ese fuego se va a apagar si no permanecemos en nuestro Señor. Por eso es que dice la palabra, permanezcan en mí, y yo voy a permanecer en nosotros. Y sigue diciendo la palabra, porque así como los pámpanos no pueden llevar frutos si no están pegados a la vid, incluso la palabra de Dios dice que si nosotros somos esos pámpanos que no damos frutos, vamos a ser cortados y vamos a ser echados al fuego. Por lo tanto debemos de procurar traer frutos, estar siempre apegados a la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor siempre ha querido estar con nosotros. Muchas veces decimos, es que el Señor me dejó. Muchas veces decimos, es que el Señor ya no está conmigo. El Señor se apartó de mí. Déjame decirle, el Señor nunca se va a apartar de usted. Nunca lo va a dejar. Nosotros somos los que nos apartamos de nuestro Dios. Pero sabe, dice la palabra de Dios, que el Señor siempre nos va a recibir con unos brazos abiertos, sin importar el pecado que haya hecho usted. Porque dice la palabra de Dios que no hay un pecado que no pueda ser perdonado por Jesús. Porque sabe, Jesús hizo el sacrificio perfecto. Y si decimos que hay un pecado que no puede ser perdonado, estaríamos haciendo la palabra mentirosa. Dice la palabra de Dios que Él llevó en esa cruz todo pecado, desde el más chiquito hasta el más grande. Aunque usted piense, es que yo tengo muchos pecados, el Señor no me puede perdonar porque hice esto, esto y el otro, nadie me puede perdonar. Déjeme decirle que no hay un amor que sobrepase el amor de nuestro Dios, que envió a su Hijo amado para perdonar ese pecado que usted piensa que no puede ser perdonado. Gloria a Dios. Pensar, el Señor no me va a perdonar por eso que acabo de hacer. Déjeme decirle que usted está equivocado si piensa eso. Porque dice la palabra de Dios, Juan 3:16, yo sé que usted lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo, en que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para pagar los pecados de usted y los pecados míos. Sin importar qué tan grande parezcan para nosotros, sin importar qué tan grande para nosotros esa falta que cometimos, el Señor la perdona el día de hoy. Aleluya. Solamente tenemos que preguntar por perdón. No sé si usted recuerda esa historia en la Biblia, una historia muy hermosa que dice que había un hombre que le debía mucho dinero a un rey. Y el rey lo mandó llamar y le dijo que le tenía que pagar ese dinero. Y era demasiado el dinero que le debía. Y ese hombre no lo tenía. Pero ese hombre pidió por misericordia. Y ese rey le perdonó todo por completo. Pero dice la palabra de Dios que al salir de ese lugar donde estaba el rey, de salir de ese reino, de esos palacios,
dice que se encontró a un hombre que le debía una mínima cantidad. Muy mínima cantidad. Dice la palabra de Dios que le preguntó por esa cantidad. Y ese hombre pidió misericordia porque no tenía esa cantidad que le debía. Y dice la palabra que él no hizo de misericordia, sino que le dijo que tendría que ir a la cárcel e iba a tomar a su familia como esclavos hasta que pague esa deuda. Dice la palabra de Dios que esa situación llegaron a los oídos del rey. El rey que había perdonado una gran deuda para ese mismo hombre. Y le mandó llamar. Y le dijo, no pudiste hacer misericordia. Si yo te perdoné demasiado dinero, no pudiste hacer misericordia perdonando un poco. Y eso es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Hace unos pocos días en la universidad nos dijeron, estábamos haciendo una actividad en el servicio y nos dijeron, nos repartieron un papelito cada uno y nos dijeron, apunten las faltas, sus pecados o sus errores más grandes, sus ofensas más grandes que les han hecho a otras personas. Y empezamos y nos dieron una hoja un poquito más grande, una hoja tamaño oficio. Y empezamos y nos dijeron, nos separaron unos con otros para que nadie pudiera ver lo que nosotros escribíamos porque era algo como personal. Empezamos a escribir todas esas faltas que nosotros teníamos. Después nos dijeron, ok, tomen el siguiente lado de la hoja y escriban aquellas faltas que les han hecho a su vida, que han quedado de rencor en sus corazones, aquellos rencores que ustedes tienen. Y las personas empezaron a escribir, pero la lista nunca se comparó de las cosas que tenían que perdonar con las cosas que tenían que ser perdonadas. La lista nunca llegó ni a la mitad. Empezaron a preguntar, ok, ¿quién tiene la misma cantidad de ambos lados? ¿Quién tiene -1, -2? La lista no subió del 50% de las cosas que nosotros tendríamos que perdonar. Nos dijeron, si Dios ya les perdonó todas esas grandes maldades que ustedes han hecho, ¿por qué no pueden perdonar esas pocas que la gente les ha hecho? Y muchas veces pasamos por esas situaciones en nuestras vidas. Le pedimos día con día perdón a nuestro Dios. Y le decimos, ay, ya me siento a gusto porque ya Dios me perdonó de mis pecaditos, uno de mis pecadotes también. Ya, ven, salimos de orar, del servicio, de lo que sea, ya nos sentimos bien a gusto porque sentimos ya la presencia de Dios, el amor de Dios que nos dijo, no te preocupes, hijo, porque ya mi Hijo amado Jesucristo ya murió por tus pecados, así que no te preocupes porque yo los tomo y los echo al fondo del mar, como dice su palabra. Pero ¿cuántas veces hemos hincado, doblado nuestras rodillas y decirle, Señor Jesús, yo perdono a estos hombres, a esas mujeres que me han lastimado? ¿O cuántas veces vamos con esas personas y restablecer esa comunión que antes había? Pero sí queremos ser perdonados por Dios, amén. Pero no perdonamos. Es algo muy profundo, amén. La palabra de Dios nos dice que debemos de enseñarnos, debemos aprender, discúlpeme, a perdonar. Porque si no perdonamos, el Padre que está ahí en los cielos no nos va a perdonar. Incluso si usted lee el Padre Nuestro, ese ejemplo de oración tan hermosa, dice, perdona, ¿qué? Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a nuestros ofensores. Qué chistoso, y muchas veces repetimos esa oración, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Pero el Señor no nos va a perdonar, amén, porque no estamos perdonando. Es algo muy drástico, pero que es algo que deberíamos de aprender a hacer, perdonar, porque el Señor no mira nuestros pecados, Él nos perdona día a día.
Incluso dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada día. En cada amanecer usted se levanta y la misericordia es nueva. Gracias a Dios estamos viviendo en los tiempos de la gracia y no en los tiempos de la ley, donde si faltábamos deberíamos de ser apedreados o quemados. ¿Cuántas veces ya nos hubiéramos muerto, Debemos de aprender a perdonar. Debemos de aprender a perdonar, y es algo que muchas veces es difícil. Yo no le voy a decir que es fácil. Yo no le voy a decir que es algo de kinder, porque tenemos que batallar con nuestra carne. Algo que nuestra carne no quiere hacer es humillarse. Algo que nuestra carne no quiere hacer es hacerse humilde. Siempre queremos que aquella persona nos pida perdón a nosotros. Nunca queremos nosotros ir con aquella persona a pedirle perdón. Incluso la palabra de Dios dice: no se oculte el sol sobre tu cabeza sin haber perdonado. Y no importa si la persona te haya ofendido a ti, usted, nosotros, que conocemos a nuestro Dios y conocemos la palabra de nuestro Dios y vivimos bajo la misericordia de nuestro Dios, sin importar que aquella persona nos haya ofendido a nosotros, si esta persona no viene, nosotros debemos de ir, porque ¿saben? Es lo que le agrada a nuestro Dios. Muchas veces debemos de hacer cosas que no nos gustarían, pero deberíamos de hacer. Y son las cosas difíciles. Perdonar es un punto muy importante. Empezamos diciendo que había una promesa, perdón, me habían llamado el venid a mí. Después se lamentó un llamado y le dijo: permanezcan en mí. Y después miramos que debemos de aprender a perdonar. Son los 3 puntos de esta predicación. Muchas veces venimos al Señor, pero no permanecemos en Él. Y muchas veces permanecemos en Él, pero no perdonamos. Es algo que debemos de hacer como iglesia. Dice la palabra de Dios que el Señor va a venir un día entre las nubes. No sabe nadie el día ni la hora, pero el Señor va a venir y va a levantar a los que estén preparados. Solamente a los que estén preparados. Si usted y yo no estamos preparados, no vamos a ser levantados. No importa qué tan buenos hubiéramos parecido ante la gente, porque dice la palabra de Dios: no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. No podemos decir: es que yo todos los días le daba dinero a la gente que no tenía casas. Es que yo todos los días, cada que miraba a un hombre sin hogar, le daba $1, $2, le ayudaba. Yo le ayudaba a mi mamá a limpiar, yo le ayudaba a mi papá, yo le ayudaba a mi hija, a mi hijo, cuidándole a los hijos. Muchas veces pensamos que va a ser por obras, pero dice la palabra de Dios: no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Algo que no tiene costo, un favor no merecido. El Señor nos prometió esa vida eterna que le mencionaba al principio, esas bendiciones que le mencionaba al principio. Todo eso nos lo prometió. La Biblia tiene más de 4000 promesas para usted. Pues ¿saben? Creerle y obedecerle. Es lo único que tenemos que hacer: creerle y obedecerle. Y así vamos a alcanzar la salvación. Dice la palabra de Dios: el que creyere con todo su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor y Él se levantó de entre los muertos, ese será salvo. Esa es la parte de creer. Pero dice también la parte
que aquel que no lleve frutos. Que porque un árbol es conocido por sus frutos. Dice incluso la palabra, por sus frutos los conoceréis. Hay una parábola que Jesús dijo que había en un huerto, había muchos árboles. Y que el hombre que estaba encargado de ese huerto, llegó el dueño del huerto y habló con ese hombre y le dijo, arráncame este árbol porque no me está dando fruto, por lo tanto lo único que está haciendo es ocupar espacio, podemos poner otro árbol ahí. Pero le dijo este hombre, permítame abonarle un tiempo más, remover la tierra, regarlo. Si no da fruto, lo cortaremos, pero si da fruto, lo dejaremos. Y muchas veces aceptamos a Jesús, por lo tanto fuimos plantados en ese jardín, pero nuestro árbol no da fruto. Ese es el día en que el Señor le dice a usted que le va a dar una oportunidad más, le va a remover esa tierra, le va a poner abonito, lo va a regar día con día. Pero si usted decide seguir no dando fruto, vamos a ser cortados y vamos a estar echados al fuego. Esa es la parte de obrar para nuestro Dios, obedecerle, obedecer cada uno de sus mandamientos, permanecer en Él. Yo lo voy a invitar el día de hoy a que recapacite en su mente, que diga, Señor, muchas gracias porque tú ya me hiciste alguna vez, algún día, o me estás haciendo el día de hoy el llamado, venid a mí. Si no he permanecido, ayúdame a permanecer en ti. Sé que tú me estás esperando con los brazos abiertos, por lo tanto yo regreso a ti. Y decirle, ayúdame a perdonar y a dar frutos. Ayúdame a creerte y a obedecerte, como lo dice tu palabra. Esa es la oportunidad que le da Dios a usted y la oportunidad que Dios me da a mí. Dice la palabra, ya para terminar, le voy a mencionar una palabra. El hijo pródigo, yo sé que usted la conoce. Un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo, ¿sabes qué, padre? Yo estoy cansado de vivir en esta casa. Estoy cansado de trabajar en lo que hago en este lugar. Estoy cansado, estoy harto de todo lo que hay aquí. Por lo tanto, dame la heredad que me pertenece. En el Antiguo Testamento, la heredad venía cuando una persona se muere. Amén. Yo no puedo heredar algo de mis padres si ellos están en vida. Pero este hombre le dijo, ¿sabes qué? No me interesas. En pocas palabras le pudo haber dicho, para mí estás como si estuvieras muerto. Dame lo que me pertenece y yo me voy a ir de aquí, porque no quiero estar más aquí. Dice la palabra de Dios que el padre le entregó a eso al hijo. Y el hijo se fue, derrochó todo su dinero, lo malgastó de una manera horrible, a cierto punto donde ya no tuvo dinero ni para alimentarse. Dice la palabra de Dios que estuvo trabajando con puercos, dándole alimento a los puercos. Y en el Antiguo Testamento ese era el trabajo más vil que había, el trabajo más bajo que había era trabajar con puercos, dándole de comer a los puercos. Dice que hasta ahí llegó, tocó fondo, amén. Y fue cuando recapacitó, yo estoy aquí, no tengo nada, pudiendo estar con mi padre, donde ni siquiera a sus trabajadores les falta que comer día a día, ni siquiera les falta dónde dormir, ni vestido que vestir. Y yo estoy aquí como por diosero, cuidando puercos. Y dice la palabra que era tan grande su hambre que quería comer del alimento que había para los puercos. Imagínense qué tan bajo había caído ese hombre, de tener una posición, de tener un anillo que simbolizaba autoridad,
de tener vestidos de hijo, no de un esclavo o de un trabajador. Tenía el vestido de un hijo y tenía un anillo que simbolizaba autoridad. Llegó a perder todo por su rebeldía, y es lo que muchas veces nosotros hacemos por nuestra rebeldía. Decimos: Señor, dame lo que me pertenece y ahorita mismo me voy. Y como empieza a pasar el día, el momento, los momentos, nos damos cuenta que nos quedamos sin nada. Quizá al principio fue algo hermoso el sentir la libertad de que ya no teníamos que hacer nada, no teníamos que preocuparnos por nada, porque nuestras billeteras estaban llenas, porque teníamos muchas cosas buenas y estábamos rodeados de amigos. Pero el momento en que nos sentimos solos y que no hay nadie a nuestro lado, es el momento en que empezamos a recapacitar. Dice la palabra de Dios que este hombre decidió regresar a la casa del Padre. Lo más común era de que llegara delante del Padre y le dijera lo mismo que planeó en su mente: sabes, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, porque eso fue lo que pensó. He pecado contra Dios y contra ti, y vengo hoy delante de ti. No te pido que me aceptes otra vez como tu hijo, sino como a un trabajador, y que me des espacio para trabajar y para comer. Era lo que él traía en su mente. Y nosotros, si pensamos como padre, pensaríamos, o como humanos pensaríamos, el padre le va a decir que no, porque derrochó toda su heredad, ni siquiera le invirtió para seguir teniendo un negocio o cualquier cosa. Lo va a negar, o simplemente lo va a aceptar, pero como uno de sus trabajadores, porque el amor de los padres es grande, amén. Pero sabe, fue muy diferente. Dice la palabra de Dios que el padre día con día se asomaba a ver si su hijo regresaba. Tenga por seguro que cada estos días el Señor, nuestro Dios, se ha estado asomando, hora a hora, minuto a minuto, cuándo es el día que usted regresará. ¿Cuándo será el momento? Y sabe, en lugar de decirle: ok, entra como mi trabajador, el Señor lo está esperando con brazos abiertos. Tiene un anillo preparado para usted. Tiene vestiduras nuevas y blancas preparadas especialmente para usted, esperándole con los brazos abiertos, ojos de amor y de ternura. Y si usted decide regresar a la casa de su padre, téngale por seguro que Él va a correr hacia usted. Téngale por seguro que el Señor no lo va a rechazar. Porque dice la palabra de Dios que cuando este hombre decidió regresarse para con el Padre, ese hombre, el Padre, cuando lo miró de lejos, ni siquiera se esperó que subiera a unas cortas distancias. Mirándolo de lejos, dice la palabra de Dios que Él corrió a su encuentro. Y dice la palabra de Dios que Él fue el que lo abrazó. Y ni siquiera esperó a decirle: hijo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? Porque sabe, el Señor nunca nos va a reclamar por los pecados que hemos hecho. El Señor nunca le va a demandar: ¿por qué? Te lo dije, te lo tenías bien advertido, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no obraste como yo te lo dije? El Señor va a tomar sus vestidos, se los va a poner, sin preguntarle con qué fueron manchados. El Señor va a perdonar sus pecados sin preguntarle por qué los hizo. El Señor lo va a perdonar, lo va a abrazar y le va a regresar la autoridad que usted tenía, como dijo del Dios Santísimo. Una autoridad que sobrepasa cualquier cosa en este mundo. Porque dice la palabra de Dios: todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Es una autoridad tan grande, la autoridad que Dios nos dio,
por medio de su Hijo amado Jesucristo, de reprender demonios. La autoridad de todas las cosas, porque dice la palabra de Dios, todo lo que me pidieras a mí, por medio de mi Hijo amado Jesucristo, te lo voy a responder.